Quiero hablarte en esta mañana acerca de la resurrección de Jesús trayendo esperanza, ¿sí? Y el texto que quiero compartirte es el mismo que leímos hoy en esta mañana al inicio de la reunión, más precisamente el versículo 5 y 6. Y dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando uno lee los evangelios, y más específicamente cuando lee los últimos momentos de Jesús, es decir, su arresto, su juicio político y religioso que recibió en ese momento, su tortura y su crucifixión y aún su resurrección, podemos leer entre líneas la actitud que varios de sus discípulos tuvieron. Claro que no nos podemos poner como juez a condenar por la actitud que tuvieron. Cada uno vivió una experiencia muy particular. Sin embargo, ellos adoptaron diferentes maneras en las cuales se podía ver una actitud de desánimo, de tristeza, de traición, de negación, de incredulidad. Todo eso experimentaron los discípulos en ese momento. No era fácil estar en los zapatos de estos discípulos y de todo lo que vivieron en ese momento, porque la muerte y la resurrección de Cristo causó en los discípulos sensaciones encontradas. Ellos, de un viernes que fue la muerte y crucifixión de su maestro, a un domingo que fue su resurrección, pasaron por un vaivén de emociones y de experiencias bastante fuertes. Sin embargo, más allá de lo que ellos experimentaron, la resurrección causó en los discípulos de Jesús y de todos aquellos que creyeron esperanza. Y en esta mañana quiero hablarte de la esperanza que hay en la resurrección de Jesús y lo que esta esperanza causa en nuestra vida. Y vamos a ver en diferentes pasajes de la Biblia cómo esa esperanza de resurrección cambió la realidad de los discípulos. Si bien por cuestiones de tiempo no vamos a leer los textos, pero sí voy a hacer referencia para que vos puedas pausar el video y buscarlos en tu propia línea, así seguís la lectura de esta mañana. Lo primero que quiero compartirte y cómo la resurrección de Cristo trae esperanza a nuestra vida, es que la esperanza de la resurrección hace desvanecer la tristeza. En Juan capítulo 20 podemos leer el relato de una mujer abatida por la tristeza. Esta mujer llamada María Magdalena, a la cual Jesús la había hecho libre de 7 espíritus inmundos, y por causa de esa liberación, por causa de haber experimentado el poder de Dios, María Magdalena se convirtió en una seguidora fiel de Jesús. Pero hoy se encontraba hundida en la tristeza, porque no solamente su Señor había muerto, sino que también cuando fue a la tumba a ungirlo con los perfumes que habían preparado el día anterior, se encontró que la tumba estaba vacía y ella, la primera sensación que experimentó es que habían robado el cuerpo de Jesús. Tal era la tristeza de esta mujer que se largó a llorar amargamente porque Jesús ya no estaba. Sin embargo, en ese momento de tristeza, en ese momento de llanto, de aflicción, Jesús aparece a su vida. La esperanza de la resurrección sale a su encuentro, trayendo en ella alivio porque Él había resucitado. Jesús se le aparece para acabar definitivamente con la tristeza. María Magdalena no solamente experimentó el poder de Dios, sino que ella fue la primer testigo ocular de que Jesús había resucitado. Imaginemos por un momento la tristeza que estaba pasando María en ese momento porque Jesús pensó que habían robado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, Jesús aparece a su vida. Es más, ella le dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20 que al principio no lo reconoce, lo confunde con un jardinero. Vos fíjate que había llorado tanto y estaba tan triste que ni siquiera pudo reconocer a Jesús, lo confundió con un jardinero. Y en ese momento Jesús le habla. En ese momento Jesús la llama por su nombre. Es la voz de Jesús, esa voz tierna con la cual llama a sus ovejas y le trajo a esta mujer, a María Magdalena, le trajo esperanza. Lo segundo que quiero compartirte en esta mañana es que la resurrección trae una nueva oportunidad para nuestra vida. En Juan capítulo 21 podemos leer el relato de cómo Jesús le da una nueva oportunidad
a uno de sus discípulos llamado Pedro. Pedro, el fiel seguidor de Jesús, el que unos días antes, cuando celebraban la Pascua, le dijo a Jesús que iba a dar su vida por él, que él no lo iba a abandonar, que él estaba dispuesto a morir por causa de él. Qué palabras más poderosas habían salido de la boca de Pedro, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener un discípulo como Pedro entre sus amistades, sabiendo que con esta declaración lo único que estaba haciendo era condenando su vida? Porque Jesús en un momento le dice: mirá, Pedro, todo muy lindo las palabras que me decís, pero antes que cante el gallo vos me vas a negar 3 veces. Y así sucedió, mi hermano. Nosotros podemos leer que no solamente una vez lo negó a Jesús, sino que la Biblia registra que 3 veces Pedro niega a Jesús. Y esto lo relatan los 4 evangelios. Podemos leerlo en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75, de cómo Pedro niega a Jesús. Imagínate aquel discípulo que estuvo con Jesús, que caminó con Jesús, que hablaba como hablaba Jesús, que era uno de los íntimos que estaba con Jesús, sin embargo lo negó. Reconoció que a Jesús no lo conocía. Y cuando él lo negó, el gallo cantó. Y el Evangelio registra que cuando cantó el gallo, Jesús lo mira a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús y se puso a llorar amargamente. Pero esta historia tiene un final feliz, porque Jesús se acerca a Pedro luego de haber resucitado y trajo esperanza en medio de su amargura. Trajo esperanza en medio de su dolor, en medio de su fracaso, en medio de haberlo negado a Jesús. Él se aparece para restaurarlo. No solamente la resurrección trae esperanza a nuestra vida, no solamente la resurrección nos cambia la realidad de la tristeza a la alegría, del fracaso a una nueva oportunidad, sino que lo tercero y último que quiero decirte es que la esperanza de resurrección destruye la incredulidad. Cuando hablamos de incredulidad, hablamos de una persona que no cree. Y así fue la actitud de Tomás, de uno de los discípulos de Jesús, que vio de primera mano los milagros, las sanidades, las liberaciones que Jesús hacía, que vio de primera mano el poder de Dios multiplicando alimento para 5.000 personas, resucitando a los muertos, resucitando a Lázaro. Sin embargo, no creyó en la resurrección de Jesús. Él dijo, cuando sus amigos le dijeron: mirá, Tomás, el maestro ha resucitado, él dijo lo siguiente ahí en Juan capítulo 20, versículo 25: mientras no vea yo las marcas en los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no voy a creer que Jesús resucitó. Pese a la incredulidad, una vez más podemos ver que la esperanza de la resurrección transforma la incredulidad de Tomás en una experiencia poderosa, porque Jesús se le aparece y le dice: poné tu dedo acá y mirá mis manos y meté tu mano en mi costado. Y ahí a Tomás se le abrieron los ojos y pudo declarar: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Tomás, porque viste y creíste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Estas 3 personas que te nombré hoy tuvieron sus fallas, tuvieron actitudes contrarias quizás a lo que se esperaba de ellos. Sin embargo, se encontraron con el Jesús quien había resucitado y había traído esperanza para sus vidas. Ahora, estas 3 personas que nombramos hoy en la Biblia y que tuvieron una actitud de tristeza, de negación, de incredulidad, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida hoy? Quizás vos hoy estás viviendo un tiempo de tristeza, de aflicción, como el que vivió María. Y esa misma depresión no te deja ver a Jesús, queriendo traer esperanza a tu vida. Hoy la voz de Jesús te sigue llamando. Hoy la voz de Jesús sigue susurrando tu nombre. Y hoy es tiempo que dejes que la esperanza de resurrección cambie tu tristeza en alegría, cambie tu lamento en baile, como dice la Biblia. Hoy la esperanza de la resurrección de Cristo puede cambiar tu tristeza. Si estás viviendo por tiempos de amargura, de tristeza, de aflicción, de soledad,
escuchá la voz de Jesús. Porque muchas veces, como María, esa tristeza inunda nuestra vida y no nos deja ver a Jesús. Lo confundimos con cualquier otra persona, como lo hizo María Magdalena, que lo confundió con el jardinero. Pero sin embargo, Jesús, al llamarla por su nombre, pudo darse cuenta que Jesús había resucitado. Quizás hoy te sientas como Pedro. Negaste a Jesús, quizás no abiertamente, pero sí lo negás con un comportamiento de vida que no es acorde al que Dios quiere. Quizás negaste a Jesús cuando dejaste de venir a la iglesia. Quizás negaste a Jesús cuando le dijiste que no al momento de servirlo. Pero así como Pedro tuvo una segunda oportunidad, vos también podés tener una segunda oportunidad. No te quedes encerrado en tu amargura. No te quedes encerrado en tu fracaso. Cuando Jesús, el resucitado, apareció a Pedro, le dio una segunda oportunidad. Podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 21 cómo Jesús restaura en 3 ocasiones la vida de Pedro y le da una segunda oportunidad para que vuelva a servirlo, para que vuelva a confesar que Cristo es el Señor. Hoy te animo a que puedas abrazar esta segunda oportunidad que Jesús te da. Quizás lo negaste, quizás dejaste de venir a la iglesia, estás apartado, estás escuchando este mensaje ahí atentamente. Déjame decirte que así como Pedro lo negó y tuvo una segunda oportunidad, así vos también hoy podés tener esta segunda oportunidad, porque esa es la esperanza que trae la resurrección de Cristo a nuestra vida. O quizás te sientas como la tercera persona que nombramos hoy, como Tomás, que te cuesta creer. Te cuesta creer que Él está vivo, te cuesta creer que Él puede cambiar tu realidad que estás viviendo hoy, te cuesta confiar en Jesús. Bueno, yo te animo a que puedas poner toda tu confianza en Él, a que puedas experimentar de primera mano que Jesús es real y que su amor te va a envolver y que su amor te va a atrapar. La esperanza de resurrección de Jesús trae certeza de que Él está vivo, que no sigue crucificado en la cruz, que su tumba no está vacía y que Él sigue cambiando la realidad de aquellos que hoy creen en las manifestaciones visibles del poder de Dios. Yo te animo hoy que deposites tu fe en Jesús y que puedas vivir con esta esperanza que recibimos gracias a su resurrección. Te bendigo y te animo que rindas tu vida a Jesús, porque Él no está muerto, Él está vivo. Su tumba está vacía porque Él ha resucitado. Dios te bendiga en esta mañana y que tengas un hermoso domingo de resurrección.